bienvenidos a la Biblioteca Nacional del Perú. Soy Cecilia Ferrer, coordinadora de las estaciones de bibliotecas públicas. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias, las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible. En esta oportunidad, el tema está dedicado a la literatura infantil y juvenil, formando lectores y lectoras, dado que el 2 de abril se celebró el Día del Libro Infantil y Juvenil, recordando el nacimiento de Hans Christian Andersen. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar es conociendo el mundo de los cómics y de la ciencia ficción en el Perú. Y tenemos a dos invitados de primer nivel. Para tratar el tema de la ciencia ficción en el Perú, hemos invitado a José Huich Rodríguez. Él es escritor, periodista y profesor investigador de la Universidad de Lima. Es magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También se ha desempeñado como periodista y crítico en diversos medios, tales como La República, El Comercio y la revista Caretas. Es también autor de libros de relatos, Año Sabático, escrito en el año 2000, publicado en el año 2000, El Mascarón de Proa, Los Espectros Nacionales, Control Terrestre y El Sol Infante, y de la novela corta El Visitante. Asimismo, las novelas El Misterio de la Loma Amarilla, El Misterio del Barrio Chino, Los Caprichos de la Razón y El Misterio de las Piedras Secuestradas. También ha publicado una primera antología personal titulada Planeta de Sombras. Como les dije en un principio, actualmente es profesor investigador de la Universidad de Lima. A través de esta institución educativa publicó en el año 2018 el libro Universos en Expansión, Antología Crítica de la Ciencia Ficción Peruana. José Huich va a desarrollar el tema sobre la ciencia ficción en el Perú. Y presento también a Brenda Liz Román González, quien va a tener a su cargo el desarrollo del tema sobre los cómics y cómo estas historias gráficas estimulan el hábito de la lectura en los niños, jóvenes y adolescentes. Procedo también a presentar a Brenda. Ella es ilustradora, historietista y comunicadora social. Ha trabajado para diversas editoriales y ONGs como Tarea, Demos, Valquiria, Sendoc, también en el Minedu y Amnistía Internacional. La formación de Brenda es autodidacta en cuanto a historietas. Ha llevado también estudios técnicos de diseño y cursos libres en IDAD, Escuela para el Desarrollo y el Instituto Toulouse-Lautrec. Ha publicado caricaturas y humor gráfico en el diario Última Hora de Los Ángeles e ilustraciones en la revista literaria Los Salvajes de Nueva York y el colectivo de historietas Babau de España. También Brenda es expositora en diversas muestras como la Exposición Internacional Mujeres Caricaturistas e Historietistas de la Feria del Libro en la Casa de la Literatura Peruana, el Festival de Mujeres Historietistas, Comiqueras, Encuentro de Autoeditoras de Cómics en Santiago de Chile, y como tallerista y expositora en la última edición del Festival de Historietas Viñetas con Altura en La Paz, Bolivia, y el Festival de Artes Feministas en la Ciudad de México. Brenda también ha ganado el concurso Escudo de Supe en la Casa de la Literatura Peruana, ha participado también en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ha sido jurado del concurso de historietistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras instituciones. Entonces, damos paso a nuestros invitados
para disfrutar de una tarde dedicada a la literatura infantil y juvenil a través de las historietas y a través de la ciencia ficción en el Perú. En primer lugar, cedemos entonces la palabra al escritor José Huich Rodríguez, quien desarrollará el tema La ciencia ficción en el Perú. Adelante, José. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a la Biblioteca Nacional, gracias por esta invitación. Es un placer. Se trata de jóvenes, lectores, y para mí es doblemente significativo estar aquí. Gracias. Gracias también por la compañía de Claudia, de Brenda, de Edson. Gracias por esa convocatoria. Bueno, es un tema que quizás suena nuevo, pero no es tan nuevo. La ciencia ficción, este género literario, ¿no?, con grandes producciones a lo largo de la historia de la literatura, se remonta pues al siglo XIX. Quizás hay otras tentativas, lo que llaman la pre o proto ciencia ficción, pero es un género que en realidad se perfila como tal a partir del siglo XIX. Citaré a dos o tres autores del XIX en la literatura universal que me parece realizaron contribuciones pues, esenciales, ¿no? La primera muestra lo que podría denominarse en sentido moderno ciencia ficción es Frankenstein o el moderno Prometeo, que fue escrito, publicado a principios del siglo XIX por una escritora inglesa, Mary Shelley. Es una autora de una imaginación poderosa, de una genialidad anticipatoria que aún nos asombra, ¿no? Ella modela en Frankenstein, bueno, que es muy conocido en el cine, a través de los cómics, muchas versiones, la televisión también lo ha adaptado, a veces satíricamente, pero esta criatura patética, creada en un laboratorio por el doctor Frankenstein, el doctor Víctor Frankenstein, que le da su nombre al monstruo, fue realmente una visión anticipatoria por parte de esta extraordinaria autora que he mencionado, ¿no? El siglo XIX es el siglo de la industrialización, es el siglo de grandes transformaciones en los núcleos urbanos, y la ciencia como tal, desde este periodo que he mencionado, comienzos del XIX, comienza a convertirse en un vehículo, ¿no?, en un impulso muy grande para autores que estaban también muy entusiasmados por una nueva era, con todos los problemas que una nueva era trae, ¿no? La revolución industrial, como ustedes saben, trajo beneficios, pero también una serie de problemas sociales, una serie de conflictos, quizás aún no resueltos, ¿no? Contaminación, pérdida del espacio laboral, ¿no?, un crecimiento también muy desordenado de las ciudades, pero también alentó la imaginación. Los inventos, las nuevas tecnologías son grandes instrumentos de creatividad para un escritor venerado por todos los que estamos muy interesados en la ciencia ficción como tal, Julio Verne, el escritor francés, un notable autor que hoy parece más actual que nunca. Es autor de una serie de novelas, pues, que no requieren mayor presentación, ¿no? Viajes dentro de la Tierra a la Luna, Viaje alrededor de la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, y cuántos libros donde la técnica genera, pues, todo un universo imaginativo. Sin Julio Verne, creo yo, y sin Mary Shelley, su antecesora, creo que no estaríamos hablando hoy de este género en los términos ya asumidos por la crítica literaria, por lo que se llama el sistema de la literatura, etc. Otro autor, creo que es muy interesante,
pero obviamente ya es de otro momento, de otra sensibilidad, es Herbert Wells, ¿no? H.G. Wells, quizás una visión un poco más oscura. Él es un autor de fines del XIX y comienzos del siglo XX. Él fallece en la década del 30, por eso es testigo de más cambios y más oscuridades que Verne. Es autor de La Guerra de los Mundos, el primer libro, el primer texto literario donde se prefigura una guerra entre humanos y alienígenas. Por ejemplo, hay todo un territorio que se sigue explorando hoy, ¿no? A través del cine, la televisión y la literatura. El autor de La Máquina del Tiempo, el autor de El Hombre Invisible, y en fin, creo que a H.G. Wells le debemos la consolidación de toda esa tradición que comienza con Mary Shelley. Y bueno, va a prosperar en otros países, con otros autores y autoras. La lista es larguísima, no quiero hacer un inventario fatigoso, pero lo que interesa es saber qué ha pasado en el Perú. Y en el Perú, que parece, pues estaba muy alejado de la ciencia, qué podía germinar, ¿no? Más allá de una literatura muy respetada también como la realista, ¿no? Pues bien, en el Perú se ha escrito literatura quizás un tanto marginal al comienzo, pero luego mucho más visible a lo largo del siglo XX, ¿no? Tanto literatura fantástica como ciencia ficción y últimamente el policial, que parece estar igual que estos géneros prosperando. Pero específicamente hablar de ciencia ficción en el Perú es hablar también del siglo XIX, porque la primera, o uno de los primeros textos identificables como ciencia ficción en nuestro país data de 1843, la novela Lima de aquí a 100 años de Julián de Portillo, un autor misterioso, un autor que publicó por entregas. De él es poco lo que se sabe, gracias a las recuperaciones de Daniel Salvo, un escritor muy importante, un crítico como Elton Honores, y Marcel Velázquez, un crítico de la Universidad de San Marcos, es que hemos podido reconocer que hay una tradición eh, importante en el Perú. Luego de Julián de Portillo, en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial, aparece el hijo del doctor Wolfgang. Es una novela de Miguel Bedoya, de Manuel Bedoya, perdón, Manuela Bedoya, un escritor del Callao, un chalaco, que también asombró con un libro donde ya se hablaba en el 17 de células madre, un concepto que apareció 40 años después en la ciencia. Y a pesar de que Manuela Bedoya eh, tuvo una vida muy aventurera, muy agitada, logró escribir textos en varios géneros, uno de ellos fue la ciencia ficción. Le debemos a Elton Honores el haber recuperado esta extraordinaria novela, El hijo del doctor Wolfgang, un hombre artificial. Sí, es descendiente, casi 100 años después, directo de Frankenstein de Mary Shelley. Y luego de Manuel Bedoya quizás hay un periodo muy silencioso, un interregno, pero a partir de los años 60 y de la década del 70 empieza otra vez a generarse una dinámica. Si hay que mencionar a un autor que haya sido determinante para estar aquí hoy también hablando de esa ficción, es el recordado José Adolf, un escritor de origen alemán que hizo el Perú su segunda patria. Pepe Adolf, como lo llamábamos sus amigos y lo seguimos llamando con mucho cariño, es una especie de refundador junto a otro excelente escritor, Juan Rivera Saavedra, y con ellos en la década de 70, entre 60 y 70, comienza otra vez la ciencia ficción a dar sus frutos. Y bueno, son escritores de largo registro, ¿no? Escriben una ciencia ficción que ya parece más reflexiva, más problemática, más escéptica, como lo fue H.G. Wells en algún momento, o el mismo Julio Verne. Es que la ciencia ficción, queridos amigos presentes hoy, queridas amigas, la ciencia ficción
posiblemente haya sufrido una serie de transformaciones casi inadvertidas, ¿no? No se reduce solamente a viajes por el espacio, descubriendo nuevos mundos, ¿no? Es una beta de la ciencia ficción que se llama Space Opera, ¿no? No, de Star Trek, esta maravillosa saga, ¿no? Quizás sea una muestra muy elevada, la más elevada de todas de ese subgénero. No, la ciencia ficción habla de muchas cosas, habla del impacto de la tecnología en nuestra sociedad. La ciencia ficción expresa preocupaciones del presente para proyectarlas quizás a un futuro medianamente cercano o muy lejano, pero siempre hay un factor humano, una constante, ¿no? ¿Qué somos y hacia dónde vamos? Entonces debemos ver la ciencia ficción como un género en permanente ebullición. Y en el Perú, autores como los ya señalados, Adolf, Rivera Saavedra, y de las nuevas promociones, escritoras y escritores como Tania Tinjalá, ¿no? Una excelente escritora, radicada en Finlandia, eh, Daniel Salvo, Alexis Parraguirre, Carlos Vélez Camarone, José Donaire Huesquem, Enrique Prochaska, en fin, no voy a establecer una lista, un inventario eh, muy largo. Me gustaría que todos tuvieran acceso a las obras de estos grandes autores y siguen surgiendo. Julio Guzmán, por ejemplo, es un autor joven muy talentoso. ¿Y cómo abordan estos antiguos y nuevos temas? Pues desde una mirada personal, una mirada también, una perspectiva peruana. Eso es lo interesante, que la ciencia ficción, o gran parte de la ciencia ficción que hoy se produce en el Perú, entendiendo ciencia ficción pues por este género que se inspira en la ciencia y extiende sus postulados para construir universos ficcionales, está orientándose pues a una versión o versiones que nos reflejan también a nosotros como peruanos insertos en un mundo complejo, problemático, ahora azotado por una terrible pandemia y por una especie de sensación de que no hay futuro. Pero creo, amigas, amigos, jóvenes presentes, que siempre hay lugar para un futuro. Lo que pasa es que no sabemos cómo será. En realidad del futuro nada se sabe. He querido hacer un recuento muy apretado, quizás hasta injusto, acerca de lo que implica hablar de ciencia ficción en el Perú. Hay muchos autores a los cuales visitar, a los cuales leer, y las editoriales llamadas independientes, en cada feria que se organiza, pequeña o más grande, nos dan cuenta de esta ebullición, ¿no? Es también una ciencia ficción muy influida por el cine, por la televisión, por la propia dinámica de los videojuegos y también de lo que nos va hoy a comentar nuestra amiga Brenda. Nada más por ahora, yo solo quería agregar que hay que leer mucho y leer con placer. No leer por obligación. Descubrir que en la lectura hay un gozo misterioso, ¿no? Un gozo secreto. Es un placer secreto. Y nada más. No, también quería, porque sé que algunos han entrado, también quería decirles que soy profesor investigador de la Universidad de Lima, pero también soy profesor de la Universidad del Pacífico. Y de ahí vengo, pues, de una sala virtual, he pasado a otra sala virtual. Ese es todo un tema para la ciencia ficción, ¿no? Bien, les agradezco mucho la... Sí, sí, efectivamente, me siento virtual por completo ya, pero soy una realidad virtual. Muchas gracias a todos los que han estado aquí hoy escuchándome y bueno, ojalá que haya dicho un par de cosas más o menos con sentido, ¿no? Gracias, Muchísimas Cecilia. gracias, muchísimas Gracias gracias y a ti, bueno, José. encantado Te de estar pedimos acá. que no te retires aún porque hay una rueda de preguntas Ah, de parte de perfecto. nuestro público Sí, estoy y acostumbrado a las preguntas de mis alumnos. le cedemos la palabra a Gracias. Brenda Liz Román González, quien nos va a desarrollar el tema sobre el mundo de los cómics. Adelante, Brenda.
Bueno, buenas tardes con todos. Yo agradezco la invitación, pese a que lo que pasa es que el fuerte, al menos mío, como dibujante, no es hablar mucho, ¿no? Lo que pasa es que a todos los dibujantes lo único que quieren es ponerse a dibujar. Pero tengo algunos alcances. Yo no soy tan elocuente, por ejemplo, como el expositor, porque, por ejemplo, él es profesor, bueno, yo no, pero espero poder dar la talla por lo menos y dar los alcances que he podido averiguar. Tampoco he podido hacer una investigación exhaustiva porque yo sé que acá, desde los años 70, de los años 60, ha habido autores de ciencia ficción en el cómic peruano, pero eso amerita pues un estudio, eh, siendo redundante, no más exhaustivo del tema. Entonces yo no, es lo que yo he alcanzado a averiguar, lo que sé más o menos y lo que recuerdo, ¿no? Bueno, en cuanto al cómic peruano, nos encontramos con una infinita gama de posibilidades creativas, ahora, ¿no? Lo cual abre una puerta a las historias de ficción, y más que nunca a la ciencia ficción. Justo tocando el tema de la virtualidad, pues ahora es increíble que todos, por lo menos por mi parte, yo nunca imaginé tener que salir a la calle en mascarilla y que todos nos viéramos la cara en mascarilla y que todos nos saludáramos en mascarilla y tuviéramos una careta transparente. O sea, eso desde hace años era, qué alucinante, ¿no? Pero ahora estamos así, qué increíble. Bueno, a la ciencia ficción, la ciencia ficción en cuanto a escritura y en cuanto a dibujo, es una historia fantástica, más que todo, que busca tener puntos en común con el mundo real y con la tecnología, sobre todo. En este género, con este género aplicándolo al cómic, pretendemos dar testimonio los autores de un futuro que creamos a partir de nuestros temores o de nuestras ilusiones. Un futuro impredecible, pero que nos apasiona. Los cómics de ciencia ficción exploran lo desconocido, no tienen fronteras. Los autores especulamos mucho, bastante. Soñamos con avances tecnológicos, viajes temporales, dilemas éticos y morales, y preocupación por el futuro. Yo siento que el cómic a nivel sudamericano, no solamente peruano, ha bebido mucho del cine de ciencia ficción, que mayormente ha tenido sus fuentes pues, en Estados Unidos, Europa y Japón. Como que en ese aspecto yo pienso que nos falta un poquito de identidad propia, nuestra propia ciencia ficción, nuestros propios temas. Algo que de cierta manera se consiguió en algunos cómics de los años 70 y 80, como por ejemplo este cómic que se llama Mario Espacio, del autor Juan Osorio. Digo los nombres para que los interesados puedan averiguar un poco más. Es evidente, por ejemplo, en Juan Espacio la influencia de Flash Gordon. También La cadena de oro del mismo Juan Osorio. Por Hernán Bartra hubo un cómic que se llamó Fifaftef, la invasión de los zancudos marcianos. Pueden ver la imagen, lo pueden buscar por ese nombre. La invasión de los zancudos marcianos. En los años 80 tuvimos aventuras y romances. De eso se deben de acordar muchos historietistas, muchos fans de la historieta peruana, ¿no? Un suplemento que se llamaba Aventuras y Romances del diario Ojo, que exponía muchas historietas de ciencia ficción. Y grandes autores, como Dioniso Torres y Antonio Torres. Una página, espero que se pueda ver. Con Saxon y Tawant, que eran sus cómics. En los 80 ya fue archiconocido el Supercholo, de Carlos Castellanos, que era publicado también en el Dominical del Comercio. Yo por mi parte, mi personaje favorito, a pesar de que era una tira cómica de ciencia ficción, era Shepard, que era un personaje de Juan Osorio, que era una tira cómica acerca de un astronauta, ¿no? Yo fuera de que del humor, yo decía, qué alucinante, un astronauta, ¿no? Era la primera vez que, a pesar de que el cómic era gracioso, era la primera vez que veía una historieta de astronautas aquí, ¿no? Que era un astronauta peruano, decía, oh, un astronauta peruano. Bueno, entonces nos falta un poquito, yo siento que ahora en el cómic de ciencia ficción como que nos falta un poquito de identidad, ¿no?
Por ejemplo, un cómic que ahora se le puede decir súper cholo y que trate de ciencia ficción, sería bien bacán, ¿no? ¿Ves lo que yo pienso, ¿no? Bueno, al no tener mayores referentes propios como literatura y cine de ciencia ficción, ¿no? La generación de los 90 para arriba hemos cogido todo lo que hemos visto de pequeños y lo hemos como que reciclado. El cambio de temas a nivel generacional es muy notorio. Las primeras publicaciones de ciencia ficción podían tocar temas como aventuras, naves, búsquedas y robots. Un poco, ahí se siente un poquito el reflejo de Star Wars, de, ¿cómo se llama esto? Star Trek, ¿no? Evangelion, Robotech, que era un anime de ciencia ficción bien conocido, ¿no? No, Evangelion es más contemporáneo, ¿no? En ese tiempo era Robotech. Luego vinieron más los cómics con temáticas más desencantadas, bebidas de la ficción tipo Mad Max. Con el avance de la tecnología robótica, la computación y el manga, ¿no? Ya los temas eran más de tipo cyborg, humanoides. Nunca hemos tenido acá, la verdad que nunca hemos tenido acá en el Perú una época de oro del cómic de ciencia ficción, ¿no? Esto en parte a que el género está un poco estigmatizado, asociado al cine llamado, lo que le dicen cine de frikis, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, Star Wars, ese tipo de películas. Además del poco apoyo editorial y de los medios que no toman el tema muy en serio, la verdad, ¿no? La mayoría de autores y dibujantes que gustan de hacer ciencia ficción trabajan para afuera. O sea, la ciencia ficción es más vendida afuera, ¿no? Un ejemplo, tenemos Luis Morocho, dibujante de cómics, ¿no? Cristian Rosado, Diego Lorte, y el guionista Alberto Rayo, Joel Peso, son dibujantes conocidos que trabajan para afuera ciencia ficción. En donde no hay tantos límites creativos. En Perú todavía está muy tímido, muy tibio el tema, ¿no? Y los dibujantes de ciencia ficción pues no son tomados muy en cuenta, ¿no? Como que no lo consideran un tema muy serio, ¿no? Acá los temas más publicables, por así decir, o que son tomados un poquito más en cuenta es realismo histórico, crítica política, cómic autobiográfico, testimonios, etc. El camino a recorrer para el cómic de ciencia ficción en el Perú y para que sea aceptado y publicado no va a ser fácil. En estos tiempos, además de crisis política, como que fantasear está un poco reprimido, un poquitito mal visto, ¿no? Cuando irónicamente a través del arte es tan necesario expresar de alguna manera que el mundo se está yendo para abajo o que uno quisiera estar en otro sitio, ¿no? En otro planeta, en otras dimensiones. Hay un grupo de autores que valientemente se han adentrado en este campo desde los años 90. ¿No? Voy a mostrar algunas imágenes para que se animen a buscar, porque en verdad muchos de ellos son muy buenos productos. ¿No? En los 90, por ejemplo, estuvo esta revista que se llamaba Genoide, ¿no? De varios autores, lo pueden ubicar en internet, el tema Genoide se llamaba la revista, de exclusiva de ciencia ficción, ¿no? Un cómic del autor Paulo Rivas que se llamaba Khan, el monje guerrero, que es una temática, es un poco cómica, pero es ciencia ficción también, básicamente. Pollux Star, ya más, esto es del 2000, ¿no? Dedicado también al tema de ciencia ficción. Más actual tenemos Panóptica, se llama Los últimos días del futuro, de César Santibáñez. Lo pueden buscar como Panóptica. Muy bien. De la autora Beatriz Figueroa tenemos Ser Humana, se llama su cómic, ¿no? Un fanzine de ciencia ficción. Por ejemplo, acá toca más el tema de cyborg, ¿no? Cyborg, robots. Ser Humana, sí. Tenemos Pururauca, que mezcla ciencia ficción y un poco identidad nacional del autor Martín Oceayo, Pururauca se llama. Pururauca. Tenemos a Limachán del autor Joaquín Ponce, que en este caso la estética es más manga, ¿no? Él, por ejemplo, ha bebido más el manga, ¿no? Que también trata de una chica así, pues, que enfrenta a varios personajes que representan a Lima, en una ficción así súper alucinante, ¿no?
Últimamente, el año pasado, me parece que publicaron El Convoy, de Eduardo Romero. Está publicado por Cómic Apocalipsis, que era también ciencia ficción, pero un poco más tirado al terror, ¿no? Es un cómic muy interesante, El Convoy. Y uno de los pocos autores que se dedica, que yo sepa, así exclusivamente a la ciencia ficción, porque una parte que lo hace súper bien, que es Luis Antonio Carlín. Bueno, Antonio Carlín, está más conocido como Antonio Carlín, ¿no? Que ha hecho, por ejemplo, este cómic increíble que se llama Starpol. Él es muy, por ejemplo, él sí es así full ciencia ficción, que a mí me encanta su trabajo. Que hay una página de su trabajo, ¿no? Como ven, es sin dudar su ciencia ficción, ¿no? Y un muy buen autor también, que es peruano, que no publica acá, que últimamente ha publicado una novela gráfica que se llama Puno. Puno, es tipo cyberpunk, ¿sí? Bueno, estos son los alcances que he podido dar acerca del cómic de ciencia ficción en el Perú, ¿no? Yo creo que yo les diría, si yo hiciera un taller, pues yo he hecho talleres de historieta, ¿no? Y yo a los niños con los que he trabajado, a los jóvenes, nunca les he dicho, o sea, no me parece decirles qué cosa deben hacer y qué no. Muchos quieren hacer ciencia ficción, pero por ejemplo, a eso iba, ¿no? A la hora de exponer sus ideas o de mostrar su guión o de conversar, como que les apagan las ganas. A veces me dicen, oye, sí, ¿qué haces dibujando navecitas? ¿Qué haces dibujando robotitos? Cuando a veces sin querer a través de la ciencia ficción estamos también haciendo una crítica social, haciendo una vista de cómo están las cosas en este momento. A nadie que diga voy a dibujar navecitas o voy a dibujar robots es porque vamos a hacer una historia dulce o una cosa muy alegre, no es así. Cada historia de ciencia ficción es un poco reflejo de los tiempos que estamos viviendo. Bueno, ese es todo lo que yo tenía que hablar acerca del cómic de ciencia ficción en el Perú, ¿no? Yo invito a que más jóvenes, hombres y mujeres, se animen a hacer ciencia ficción, ¿no? Pero que tratemos un poco de rescatar también nuestra propia ciencia ficción. Hay un montón de historias, por ejemplo, de terror, andinas, de la selva, costeñas, ¿no? Que fácilmente se pueden adaptar a una ciencia ficción. Podemos reinventar la ciencia ficción acá. En fin, eso es lo que, bueno, gracias, estoy muy contenta de haber estado acá. Muchísimas gracias, Brenda. Muchísimas gracias, José, por tan interesantes temas que han desarrollado hoy. Y bueno, tenemos algunos comentarios, algunos saludos que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, para José, nos piden que por favor, José, repitas el nombre del autor, digamos, pionero en el Perú de la ciencia ficción que mencionaste del siglo XIX. Encantado, ¿Y encantado. dónde se puede conseguir sus textos, sus escritos, sus libros? Perfecto, gracias. Cecilia, gracias a quien ha hecho la pregunta. El autor se llama Julián del Portillo. Es un autor del siglo XIX, del cual poco se sabe, y la edición o la reedición de este libro casi perdido estuvo a cargo del crítico Marcel Velázquez y me parece que está en Editorial San Marcos. Creo que está disponible todavía en algunas librerías y si no, bueno, la web es un buen lugar para encontrar algún espacio donde adquirirlo, ¿no? Posiblemente en Mercado Libre, ¿no? Si es que ya no está en stock en algunas librerías importantes, ¿no? Sí, yo creo que es fascinante. Además, incluye también un breve viaje al Cusco del futuro. Mejor no cuento más porque esa parte también es increíblemente adelantada, visionaria, y aunque, bueno, el autor maneja muchas claves entre lo fantástico y la ciencia ficción que aún no se conocía como tal. Imagínense, escribe ciencia ficción antes que Julio Verne. Estamos ante un adelantado. Y no digo que sea exclusivamente peruano.
el adelanto. En otros países también, cercanos, de la región, pero este libro en particular para nosotros es muy importante, porque sería una especie de piedra fundacional de algo que parecía que no podía darse en el Perú, pero se dio, y en el siglo XIX, por muchos factores que aún son materia de discusión. Pero yo recomiendo leer Lima de aquí a 100 años de Julián del Portillo, y qué bueno que haya despertado interés esta mención. Gracias. Sí, para Brenda, acá nos dice muy buena exposición, Moisés Borda, ¿no? Dice, muy buena exposición, estimada Brenda, los cómics son maravillosos, y pregunta, ¿dónde podemos adquirir cómics de ciencia ficción peruanos? Gracias por intervenir. Qué bonito que se interesen en el tema, ¿no? A mí me gustaría, en verdad, mi máxima locura, yo les quiero comentar también, es que en cada taller que yo haga, yo quisiera ver por lo menos 2 historias de ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción, pero es difícil el tema. Por ejemplo, mucha gente hace chiste, ¿no? Como les digo, eso de que, ay, estás dibujando tu navecita, tu robotito, pero no es tanto así, o sea, la ciencia ficción es todo un universo. Lamentablemente yo debo decir, ahorita por el tema de la pandemia, ya vamos 2 años, ya casi, ¿no? Año y medio. Hasta hace un año, en el 2019, había bastantes ferias de cómics. Lo que pasa es que acá no hay una red de distribución, y eso todos lo saben, todos los lectores de cómics lo saben, de tiendas especializadas en cómics. Pero en Arenales hay una tienda que se llama, por si acaso, no estoy haciendo cherria, sino que es lo que yo sé que es lo único que está abierto ahora, que se llama Cabane Comics, que ahí puedes encontrar casi todos los cómics peruanos de todos los géneros, están ahí, ¿no? Y las ferias, bueno, y las ferias de cómic, pero que ahorita lamentablemente se han suspendido, ¿no? Pero yo pienso que cuando las ferias reinicien, vas a las ferias de cómics y ahí están todos los autores. Lo bonito de las ferias es que te encuentras a los autores y encuentras a los cómics. Eso es lo lindo. A mí las ferias me parecían lo máximo, pero ahorita pues estamos en para con todas las ferias. Eso. Sí, tenemos un comentario de Papo Cuentacuentos. Gracias, Brenda, por traer a la memoria tan significativas historietas. Y luego Moisés Borda nuevamente, una pregunta para José. ¿Cuál sería la diferencia entre narrativa fantástica y ciencia ficción? Esa es una gran pregunta, Moisés, gracias. Y es un tema que se sigue discutiendo, ¿no? Porque algunos críticos teóricos consideran que la ciencia ficción es un derivado eh, más pegado al realismo de lo fantástico. Pero yo prefería separarlos ya, ¿no? La literatura fantástica aborda los fenómenos inexplicables, ¿no? Se caracteriza porque el fenómeno en principio no debe tener una explicación y debe quebrar, en general, leyes, ¿no? De la lógica cotidiana, ¿no? Por ejemplo, que una estatua le hable a un hombre o a una mujer, que un cuadro cobre vida, o quizás un sueño que se proyecta a la realidad y deja de ser un sueño. En fin, lo fantástico entonces es también un capítulo enorme de la literatura, desde Poe hasta Lovecraft, ¿no? Incluso a Lovecraft se le considera, ¿no? Un autor muy cercano a la sensibilidad de la ciencia ficción. Pero separando estos dos territorios, dejamos en lo fantástico los fenómenos que planteados narrativamente suponen un quiebre a las certezas racionales e implican una incertidumbre, ¿no? Y sobre todo lo imposible de explicar, la imposibilidad de la explicación. Mientras que la ciencia ficción, quizás nacieron juntas, ¿no? A Poe también se le considera un fundador, ¿no? Un remoto fundador en relatos como La caída de la casa Usher, pero entendiendo esa ciencia ficción como eh, un género absolutamente autónomo, esa narrativa o ese cine o ese cómic, ¿no? Que partiendo de los postulados de la ciencia construye ficciones dentro siempre de lo posible, ¿no? Ahí, por ejemplo, encajan las distopías, ¿no? Esos mundos donde
se ha instalado, pues quizás en un futuro medianamente remoto o muy remoto, una suerte de Estado global totalitario que controla la vida de las personas en sus detalles más cotidianos y pequeños, como 1984 de George Orwell, ¿no? Es ciencia ficción anticipatoria dentro de lo que se conoce como distopía. O, por ejemplo, una notable novela distópica de ciencia ficción, porque maneja sus tópicos, los tópicos de la ciencia, ¿no? Proyectados también a la realidad del Perú, Mañana las ratas, que fue reeditada por Editorial Planeta hace unos meses, y supuso pues el redescubrimiento de una novela extraordinaria de ciencia ficción, ¿no? eh, distópica, ¿no? Hay muchas ramas, ¿no? Está el cyberpunk, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no? Brenda debe tener también una gran gama de conocimientos al respecto, porque bueno, también hay subgéneros dentro del mismo cómic. En fin, es un universo fascinante. Y para terminar, gracias por la pregunta, cuando me dan cámara y micrófono a veces no paro, lo que dijo Brenda es muy importante, ¿no? La ciencia ficción no debe reducirse a escapismo, ha evolucionado y nunca fue escapista. Si hablamos de Mary Shelley con su Frankenstein, es una novela increíblemente crítica con su tiempo, con los límites del saber humano, los límites del conocimiento y lo que podría implicar pues el manipular las leyes de la naturaleza con resultados desastrosos, ¿no? No es una novela moralista, pero tampoco es una novela evasiva. Está ambientada en un contexto concreto que es la Inglaterra, la Europa, no Inglaterra, sino la Europa germánica del siglo XIX, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José. Acá hay un comentario de Carlos Torres que dice en historieta de ficción estaba también El Capitán Intrépido. Un saludo para José, querido Pepe, excelente exposición, felicidades Pepe. Y tenemos también una pregunta que dice para Brenda, ¿cómo entrelazar o introducir pedagogía y cómic en la escuela? Brenda. Bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta. Haciendo una acotación, sí, hay otras historietas de ciencia ficción, lo que pasa es que yo no soy una estudiosa de las historietas, pero yo sé que hay varias que a mí se me escapan, yo sé, incluso había una, me acuerdo que hubo en su momento una que se llamó El Capitán Leo, así vagamente yo me acuerdo, que fue así como todos esperábamos con mucha expectativa, porque en la portada me acuerdo que salía una nave, una especie de astronauta, no sé, hay otras historietas, pero lo que pasa es que yo no soy una estudiosa de las historietas. Entonces, es lo que yo he podido averiguar, lo que he podido investigar, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, que alguien, un historiador, un experto o una experta, mi ilusión sería, ¿no? Que alguien realmente, un estudioso, una estudiosa, haga un libro, un compilatorio de toda la ciencia ficción en cuanto a cómic que hubo acá, porque hubo otras, ha habido varias, pero a mí pues se me escapan, ¿no? Y gracias más bien por hacer recordar El Capitán Intrépido. Yo, por ejemplo, no he visto El Capitán Intrépido, soy bien sincera, no lo he leído, pero sí me han comentado, sí me llegaron a comentar, hay incluso otra que es Grau del Espacio, hay cositas así que se me escapan. Ahora, remitiéndome a la pregunta, ¿cómo introducir en el aula? Yo, a ver, yo he tenido la oportunidad de leer hace poco en algunos libros de texto de colegios que a mí me han pasado, ¿no? Que tocan el tema de la historieta, ya lo tocan ya el tema de la historieta. Yo creo que esa es una buena oportunidad en cuanto toquen el tema de hacer historieta, bueno, siendo redundante, ¿no? Lo que pasa es que lo tocan de manera muy trivial. Ahora, si quieren que realmente los niños produzcan historietas, sería cuestión de ahondar un poco más y no solamente quedarse en exponer el tema. Porque yo veo que en el libro de pedagogía dice, ¿no? Hagamos historieta, dice el tema. ¿Qué es? Y solamente se reduce a esto, ¿no? ¿Qué cosa es historieta? Es la unión de 1, 2, 3 viñetas, inicio, nudo y desenlace, y eso es todo. Y eso no es pues desarrollar un tema de historieta. Entonces, si alguien realmente quiere desarrollar historieta, que los niños hagan historieta, dedícate unos 3 días a explorar el tema de la historieta,
que no solamente se quede en inicio, nudo y desenlace. Pueden invitar a un historietista, hay un libro muy bueno de Juan Acevedo que se llama Cómo hacer historietas. Yo creo que todos los profesores podrían, no odio la palabra deberían, podrían comprarse ese libro o conseguirse ese libro o pedir ese libro a su colegio, y ahí ahondan un poco más en el tema de la historieta de manera básica y entretenida. Entonces no quedarse solamente en que hacemos inicio, nudo y desenlace y se acabó, ¿no? Sino que hacer que los niños produzcan. No hay mejor manera de hacer arte que producir. Eso es lo que yo siempre digo. ¿Para qué sirve un taller? Para producir. O sea, el taller no es para ir a hablar, ni la clase para decir. En el caso de la historieta, yo considero que no es para decir, inicio, nudo, desenlace y se acabó. No, hay que producir la historieta. ¿Cómo haces historieta? Produciendo. Entonces tú le dices al niño, inicio, nudo, desenlace, hagan su historieta, hagan una página de historieta, 2 páginas de historieta. Y en 3 días yo les apuesto, de los 20 niños, van a salir por lo menos 4 niños que estarán interesados en hacer su fanzine. Explíquenles qué cosa es un fanzine, consulten, hay páginas de artistas, que yo sé que están dispuestos amablemente a resolverles unas 3 o 4 preguntas, que hagan su fanzine, hagan una feria, no hay nada más hermoso que hacer una feria de publicaciones entre 3, 4, 5 salones. De esa manera ustedes se incitan a producir. La historieta se produce, no la hablamos. O sea, nadie va a ponerse a hablar de historieta y van a hacer historieta, no. Hagan que los niños produzcan historieta, aprovechando introducir el tema que ya está en el libro de pedagogía, porque yo lo he visto. Ahora tocan el tema de la historieta, todos los libros. Bueno, esa es la manera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Brenda, muchísimas gracias, José, por habernos acompañado esta tarde en que hemos podido disfrutar de sus exposiciones, ¿no? sobre cómics y literatura de ciencia ficción en el Perú, para que de esta manera podamos también estimular, interesar a los niños, jóvenes, adolescentes también, en este tema tan interesante para poder estimular en ellos el hábito de la lectura. Y invitamos al público de la Biblioteca Nacional que nos ha acompañado esta tarde. Les informamos que esta actividad está siendo grabada y que posteriormente va a ser colgada, publicada en los canales de la Biblioteca Nacional. Igualmente los invitamos para que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora, 5 de la tarde, el próximo martes, en que vamos a tratar el tema sobre la educación virtual, tanto en el ámbito de la educación básica regular como de la educación superior. Sin más que decir, solamente les recordamos que continuemos todos cuidándonos y nada más. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Brenda. Gracias, José, nuevamente. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias, Cecilia. Brenda, mucho gusto. Saludos a todos. Gracias por estar. Gracias. Chao. Cuídense mucho. Chao.